Hola, ¿qué tal? Soy Ramón Hernández. Bienvenidos a este video. Lo que te voy a contar en el transcurso de estos minutos que voy a compartir aquí contigo es el enfoque que tiene nuestra empresa para apoyar a las organizaciones a generar su estrategia de datos, que es la parte fundamental desde donde tendría que iniciar cualquier iniciativa de gestión de datos o cualquier iniciativa de gobierno de datos. Muy bien, vamos a arrancar. Ya les decía que para nosotros la estrategia de datos es la clave para el éxito de un programa de gestión de datos. El contenido, pues son estos 4 puntos. Vamos a ver un poco, repasar y recordar cuáles son los retos de la gestión de datos. Vamos a repasar y conocer diferentes marcos de referencia. Les vamos a compartir cuál es nuestro enfoque propuesto y veremos rápidamente un ejemplo de los entregables que nosotros proponemos para estas actividades. ¿Cuáles son los retos que tenemos o que tienen las organizaciones? Pues primeramente es identificar cuáles son aquellos puntos de dolor que tienen. Pueden ser datos que no cumplen con la calidad que se espera y eso está generando retrabajos o está generando costos adicionales en la organización. Puede ser una cultura de manejo de la información en los silos. Es algo muy común en las organizaciones en las cuales los sistemas o departamentos o áreas de las organizaciones pues tienen los datos y los sienten como propios. No lo sienten que son de la organización, sino que pertenecen a un sistema, a un área o incluso a alguna persona. Reportes inconsistentes. A muchos de ustedes seguramente les habrá pasado llegar a una reunión donde se empiezan a presentar cifras de algo que se esté tratando en la organización y de repente alguien levanta la mano y dice no, ese dato está incorrecto, yo tengo otros datos. Entonces ahí ya esa sesión pierde su objetivo, pierde lo que se pensaba hacer en esa sesión y se va a convertir en un punto en el cual todos van a estar reclamándose de dónde sacaron la información, cuestionando cuáles son las reglas que se utilizaron, cuál es la fuente de información, cuál fue la tabla, etc. También vemos un rechazo en el uso de repositorios de datos, un lugar donde la organización pueda tener los datos de manera común y que todos puedan acceder a esta información. También puede que las organizaciones estén sufriendo sanciones por entregar datos incorrectos. Esto pasa en organizaciones que son altamente reguladas o que tienen un regulador. Puede ser la banca, seguros, no sé, temas de telefonía, temas de salud. Ahí es donde se pueden dar ese tipo de problemas. Y hemos visto también resistencia de las organizaciones para adoptar iniciativas de gobierno de datos. Esto puede deberse a 2 causas. Una, que tuvieron un intento previo, el cual no resultó de la mejor manera y entonces ya la organización es poco crédula de esta parte. O puede ser porque la organización nunca ha tenido una iniciativa de gobierno de datos, ha funcionado así durante muchos años y ya se acostumbraron a trabajar de esa forma y entonces no ven el beneficio o no ven claramente el beneficio de poder tener un gobierno de datos. Los retos que podemos tener en la parte de gestión de los datos son aquí solamente algunos, como una estrategia de datos clara y bien difundida, que es en lo que vamos a estar tratando en este video. Nosotros creemos que un buen inicio de cualquier iniciativa de gestión de datos, de gobierno de datos, de transformación digital o de industria 4.0, todas las iniciativas o la gran mayoría de las iniciativas que hoy tienen las organizaciones, si lo ven, en el fondo están basadas en tener buenos datos, datos bien gestionados, datos bien gobernados, datos seguros y con la calidad que espera la organización. Hay que tener un caso de negocio que permita mostrar a la organización el valor que tiene este tipo de iniciativas y que ahí
logremos conseguir el apoyo para poder continuar este esfuerzo al interior de la organización. Hablando de calidad de datos, es muy difícil que podamos como organización dedicar recursos a atender la calidad de todos los datos. Generalmente cuando llegamos a las organizaciones y les decimos, oye, vamos a trabajar en la calidad de datos y les preguntamos cuáles son los datos importantes para tu organización, la respuesta casi unánime es, todos los datos son importantes para mí. Es complejo empezar a trabajar de esa manera. Sugerimos que lo que hagan las organizaciones es centrarse en aquello que denominamos nosotros datos críticos o CDS, Critical Data Elements, para empezar a trabajar con esos datos en un inicio y después ir avanzando poco a poco. Porque trabajar la calidad requiere un gran esfuerzo de la organización, hay que medir, hay que identificar causa raíz, hay que resolver, hay que hacer muchas cosas y hacerlo con todos los datos de toda la organización simplemente va a lograr que ese objetivo de la calidad de los datos, de mejorar la calidad de los datos, seguramente no lo cumplamos y hagamos que nuestra organización se frustre y no obtenga lo que estaba esperando. Tenemos también que planear para tener mejores datos. Hay que gestionar los metadatos. Los metadatos es, en su definición más simple, decimos que son los datos de los datos, ¿no? O los datos que describen al dato. Y son muy importantes en cualquier iniciativa de gestión de datos. Ya sea que los utilicemos para identificar de una manera adecuada la seguridad, dónde están los datos sensibles, dónde están los datos confidenciales de nuestra organización y tengamos ese catálogo o esa información en nuestros metadatos, o también que podamos tener dentro de esos metadatos todas las métricas de calidad que van teniendo nuestros datos críticos que estamos empezando a trabajar. Entonces, es fundamental esta parte de los metadatos. Tenemos que tener una fuerte alianza entre el negocio y TI. Este tipo de iniciativas no se entienden sin la participación de ambas partes, tanto la parte de negocio como la parte de TI. Lo que decimos nosotros es que esto es un trabajo en equipo. Si TI dice, negocio no me entiende, no sabe nada, yo soy el que hice los sistemas, yo soy el que le da soporte, yo conozco todas las reglas de negocio, e ignora al área de negocio, esta iniciativa que haga no va a tener éxito. Por el otro lado, si tenemos al negocio y dice, estos de TI nunca me responden a tiempo, son muy caros, se demoran, para todo me dicen que no, yo como negocio voy a arrancar una iniciativa de gestión de datos o de gobierno de datos y voy a ignorar por completo a TI, esa iniciativa también va a estar destinada al fracaso. Entonces es un trabajo en equipo, es un trabajo colaborativo. Hay que gestionar los datos a lo largo de todo su ciclo de vida. Y su ciclo de vida normalmente lo ubicamos que solamente está en la parte del desarrollo de software. Solamente cuando estamos construyendo nuestro software, creemos que solamente ahí se tiene que gestionar el ciclo de vida de los datos y es mucho más amplio. Arranca mucho antes de que empiece el desarrollo de un software y termina mucho después de que hayamos terminado de construir un software. Entonces es un tema mucho más amplio que nosotros debemos de tener en cuenta. Muy importante en iniciativas que tocan a toda la organización y sobre todo que cambian la manera en la cual las personas van ahora a relacionarse con los datos, que eso es lo que hacen este tipo de iniciativas, necesitamos una estrategia de comunicación efectiva, una adecuada gestión del cambio. Necesitamos tecnología que permita un soporte efectivo y ágil, pero cuando decimos tecnología, vean que lo tenemos nosotros en el punto número 9, no es lo primero. Hay que tener claridad de que la parte de tecnología no es lo principal en una iniciativa de este tipo. Y luego pues necesitamos el liderazgo y el compromiso de las altas autoridades de nuestras organizaciones.
Los retos que podemos identificar nosotros del gobierno de datos son estos. Hacer que la organización trate a los datos como un activo. Son muchas organizaciones que dicen que los datos son importantes para ellas, pero no actúan en consecuencia. O sea, dicen, sí, son muy importantes los datos, pero no los gestionan correctamente, no cuidan su calidad, no tienen un adecuado gobierno, no tienen buenos metadatos. Entonces, el discurso que dicen las organizaciones de la importancia de los datos no corresponde con las acciones que llevan a cabo. Debemos también generar una estrategia que esté alineada, una estrategia de gobierno de datos y de gestión de datos y de datos en general, que esté alineada con la estrategia de la organización. Los datos deben servir para apoyar al cumplimiento de los objetivos del negocio. De nada me van a servir datos de excelente calidad, datos bien gestionados, bien gobernados, con buenos metadatos, que no le sirven al negocio para cumplir sus objetivos que tiene. Hay que guiar y supervisar el uso de los datos para la misión estratégica y empresarial, que es lo que ya les había comentado. Gobernar basados en principios. Principios son creencias de un nivel muy superior dentro de nuestras organizaciones, que son las que tendrían que guiar todo nuestro actuar en cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con los datos. A falta de políticas, nosotros tenemos que voltear a los principios para saber qué es lo que tenemos que hacer con los datos. Entonces son muy importante tener buenos principios. Abajo de los principios podemos ver las políticas. Las políticas son lineamientos que tiene la organización que nos define cómo es que tenemos que relacionarnos y cómo es que tenemos que comportarnos respecto a los datos que tenemos en la organización. Los gobiernos de datos tienen que ser flexibles. Muchas de los fracasos, digamos, que se han presentado en organizaciones que ya han intentado un gobierno de datos es que diseñan su gobierno de datos muy rígido y entonces eso choca con muchas cosas de la organización, con objetivos. Entonces tenemos que tener claridad de que el gobierno de datos debe ser flexible. Flexible para apoyar a la organización a cumplir sus objetivos. Hay que ser formales, pero no rígidos. También hay que trabajar en un modelo simple. Y hay muchos enfoques hoy en día. Hay muchísimos enfoques en temas de gobierno de datos. Nació o empezó fuertemente a escucharse el tema de gobierno de datos con la crisis financiera en 2008, esa crisis mundial que todos los países sufrimos. Bueno, ahí nació el tema del gobierno de datos. Después, a partir de esa época, empezaron a trabajar en muchas organizaciones y empezaron a tener algunos fracasos, pero fue por el enfoque que se tenía. Afortunadamente, se ha ido aprendiendo, las organizaciones han ido aprendiendo, los gurús en estos temas, los estudiosos del tema de la gestión de datos, del gobierno de datos, han ido aprendiendo y han ido haciendo enfoques más modernos. Entonces hay que tener en cuenta esos enfoques más modernos para aplicarlos a nuestra organización. Hay que generar métricas. Como todo lo que se hace en las organizaciones, como todas las iniciativas, tenemos que generar métricas para que podamos verificar cómo es que estábamos hoy, cuál era nuestra calificación o las métricas que teníamos hoy y cómo van a ser nuestras métricas 6 meses después o un año después, que nosotros podamos tener elementos que nos permitan determinar y dar prueba de lo que estamos haciendo como organización. Y finalmente, pues es comunicar. Después de comunicar, y cuando hayamos terminado de comunicar, volver a comunicar. ¿Qué es lo que tenemos que comunicar? Pues todo eso que les decíamos, que los datos se tienen que gestionar como un activo, todas las cosas que estamos haciendo, las estrategias en las cuales estamos trabajando, todo eso tenemos que comunicarlo a la organización. Aquí hay una figura que me gusta mucho para explicar lo que hoy están sufriendo las organizaciones. Le llamamos el iceberg de la gestión de datos. Y lo que vemos
es que en la punta del iceberg están todas las funciones avanzadas, o le decimos nosotros las funciones sexys de la gestión de datos. Todas las organizaciones sin excepción quieren estar haciendo eso. Todas quieren estar haciendo analítica, quieren estar haciendo minería, quieren estar haciendo machine learning, inteligencia artificial. Todas quieren estar haciendo ese tipo de iniciativas. Pero arriba de esas iniciativas es solo la punta del iceberg. Lo que está abajo de este iceberg, que es algo mucho más grande y mucho más importante, están algo que nosotros le llamamos las funciones de planeación, de diseño y fundamentales de la gestión de datos. Cosas como la arquitectura de datos, el modelado y el diseño de datos, la seguridad de los datos, el gobierno de datos, la calidad de datos, los metadatos. Todas estas son funciones de la gestión de datos que las organizaciones muchas veces pasan por alto. Y pasan por alto porque se centran únicamente en la cosa sexy. Yo puedo, como organización, desentenderme de lo que está abajo del iceberg y ponerme a trabajar en las funciones avanzadas o las funciones sexys de la gestión de datos. Seguramente que sí puedo hacerlo, pero lo que me va a pasar es que me puede tomar más tiempo, me va a entregar menos valor, me va a costar más o me puede representar más riesgo para mi organización. Entonces, es muy importante que las organizaciones tomen conciencia de este iceberg de la gestión de datos. Algo adicional para decir sobre este iceberg es que lo que está aquí abajo son capacidades que la organización tiene que desarrollar. Y cuando me refiero a capacidades, la mejor manera que tengo para ejemplificarlo es como cuando nosotros queremos aprender un nuevo idioma. Pensemos que queremos aprender chino y jamás hemos estudiado chino. No importa que yo tenga en este momento $1,000,000, para el día de mañana, por el simple hecho de tener ese $1,000,000, no voy a ser yo capaz de hablar de manera fluida el chino. No hay manera que lo pueda hacer, ¿no? Yo no puedo tener esa capacidad, así tenga todo el dinero disponible. Es un tema que va siguiendo un proceso de maduración. Tendré que ir aprendiendo unas cosas primero, tendré que ir ganando capacidades. Entonces, tener en cuenta que esto de abajo no es que yo salga con la cartera y decir, voy a comprar calidad de datos o voy a comprar gobierno de datos. Eso es una manera equivocada de encarar este tipo de retos que tienen las organizaciones. Hay muchos marcos de referencia. Nosotros en nuestra práctica consultiva usamos de entrada el DIMBOK. El DIMBOK es el marco de referencia en los temas de gestión de datos. El DAMA DIMBOK fue desarrollado por DAMA. DAMA significa Data Management Association y DIMBOK significa Data Management Body of Knowledge, o sea, el cuerpo de conocimiento de la gestión de datos. Es un libro muy interesante que está ya en su segunda edición y tiene como lo más representativo, lo que muchas personas en la industria de la gestión de datos identifican es la rueda de Dama. Esta es la rueda de Dama de la segunda edición, que tiene al centro el gobierno de datos y después tenemos arquitectura y en el sentido de las manecillas del reloj, las demás áreas de conocimiento o funciones, como nos gusta llamarle a nosotros, como pudieran ser modelado de datos, almacenamiento de datos y operaciones, seguridad de datos, integración de datos e interoperabilidad, y así vamos avanzando hasta llegar a metadatos y finalmente a calidad de datos. Esto es lo que son las áreas de conocimiento y vean cómo el gobierno de datos está al centro. Está al centro porque es el que se encarga de darle cohesión a todos los demás esfuerzos que se están haciendo con las otras funciones de la gestión de datos.
No decimos que las organizaciones no estén haciendo hoy esfuerzos en cada una de esas áreas o en gran parte de estas áreas de conocimiento. Lo que llegamos a percibir cuando ya estamos en las organizaciones es que tienen una iniciativa que va hacia arriba, una iniciativa que va hacia abajo, una que va a la izquierda y otra que va a la derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tienen una alineación estratégica. Cada quien hace iniciativas asociadas con los datos, pero jalando para su propio rumbo. Lo que logra el gobierno de datos es que todas estas vayan en una sola dirección, que tengan una alineación estratégica acorde a la estrategia de la organización. Eso es lo que logramos nosotros, utilizando un marco de referencia como este. Pero habrán leído, aquellos que ya conocen el DIMBOK, todas estas áreas de conocimiento. Aquí es solamente algún resumen de lo que estaríamos haciendo en cada una de estas áreas. No me voy a detener en esta lámina, simplemente lo dejo ahí para que lo puedan repasar. Pero una vez que lo leen y dicen, sí, estoy convencido de lo que el DIMBOK es lo que necesita mi organización. Muy bien, voy a arrancar. ¿Por dónde empiezo? El tema que tiene el DIMBOK es que es solamente un marco de referencia y no es una guía para empezar a implantar o a poner en práctica esas funciones o esas áreas de conocimiento en mi organización. Está lleno de muchos qués, pero adolece de los cómo. Para esto, nosotros nos apoyamos adicional de un modelo de madurez. Ese modelo de madurez, existen muchos en el mercado. A nosotros nos gusta este, que es de DICAM, que fue generado por el EDM Council, que es una asociación en Estados Unidos que formaron muchos de los bancos más grandes y más importantes en Estados Unidos después de la crisis del 2008. Se dieron cuenta que tenían que hacer algo con los datos, que algo había pasado en la manera en que estaban gestionando los datos, que no pudieron identificar el problema financiero que se venía, ¿no? Fue que tenían todos los datos para tomar las decisiones, pero no pudieron articular y tomar las decisiones adecuadas porque los datos no estaban de la manera correcta, de la manera que se esperaba, no estaban bien gestionados. Entonces ahí nació este DICAM, que es un modelo de madurez, modelo de capacidades en la gestión de datos para las organizaciones. Les decía yo que nació para el sector financiero, pero hoy está ganando más adeptos en muchas otras áreas y en muchos otros sectores, como puede ser en el farmacéutico, en el gobierno. Cada vez son más organizaciones que empiezan a adoptar este modelo de madurez. Un modelo de madurez sí te dice exactamente cuáles son los pasos que tú debieras hacer y cómo es que tú vas a ir midiendo los avances que tú vas teniendo. Te voy a decir, cuando estás en un nivel 1, tú haces ciertas cosas. Cuando estás en un nivel 2, lo vas a lograr cuando estás haciendo tales actividades. Cuando estás en un nivel 3, lo vas a lograr porque ya has hecho tales otras actividades. Entonces te da mucha idea de cómo es que tú tienes que estar encarando una iniciativa de gestión de datos y de gobierno de datos. Y este modelo tiene 8 componentes. El más reciente, que es el de gestión de analítica, se integró en la versión 2.2, que es apenas de octubre del 2020. O sea, tiene muy pocos meses que está disponible esta nueva versión. Son 8 componentes y 38 capacidades. También baja a nivel de subcapacidades y son muchas más. Cada una de las capacidades se puede descomponer en subcapacidades. Parte de, como primer punto y como actividades fundamentales que tendrías que estar haciendo, contar con una estrategia de datos y un caso de negocio. Después, tener un programa de gestión de datos y el financiamiento
para todo este esfuerzo que vas a estar haciendo en tu organización. Si se fijan en este video, yo he evitado hablar de proyectos de gobierno de datos o proyecto de gestión de datos. Trato de darle otra denominación porque por definición el proyecto es un esfuerzo único que tiene un inicio y un fin. Y la gestión de datos, el gobierno de datos, no es algo que tenga un inicio y un fin. Es una función de negocio, una función continua que debe estar presente en todas las organizaciones. Entonces, si comunicamos de una manera incorrecta a la organización que lo que tenemos que hacer es un proyecto para contar con gobierno de datos y solamente nos dan presupuesto para ese proyecto, cuando tengamos que poner en ejecución ese proyecto no vamos a tener el presupuesto y no vamos a poder continuar todo eso que empezamos a definir durante este proyecto. Entonces, eviten en la medida de lo posible llamar a esto proyectos de gestión de datos o proyectos de gobierno de datos. Ya que trabajamos en esta parte fundamental, algo que nos sugiere este modelo es que trabajemos en la arquitectura de negocio y la arquitectura de los datos. Después, en la arquitectura de los datos y la arquitectura tecnológica. Y aquí algo que me encanta ver de este modelo es que vean cómo aparece la arquitectura de datos en el componente 3 y en el componente 4. Digamos que la arquitectura de datos es el puente entre la arquitectura de negocio y la arquitectura de tecnología. Y vean cómo debemos arrancar primero con la arquitectura del negocio, después con la arquitectura de los datos y después con la arquitectura de tecnología. El problema que vemos en muchas organizaciones es que empiezan primero por la tecnología, ¿no? No se ponen a ver cuáles son las necesidades del negocio, no ven la arquitectura de negocio, no ven la arquitectura de los datos y se van directamente a la arquitectura tecnológica y de ahí van al revés. Ese es algo que también deberían evitar. Después hay que empezar a trabajar en la gestión de la calidad de los datos y en la parte de gobierno de datos. Ya que tenemos todo esto, nosotros lograríamos tener un ambiente de control de datos. Es un ambiente donde los datos van a tener la calidad, la seguridad y los metadatos adecuados para los objetivos de la organización. Tenemos también ya el último componente que es la parte de gestión analítica. No se puede entender una buena analítica en las organizaciones sin tener una adecuada gestión y un adecuado gobierno de los datos. Otro de las cosas que utilizamos nosotros en este servicio que damos es este marco estratégico de datos. Este marco estratégico de datos nos inspiramos en Donna Burbank, una compañera que es Marilu López, que colabora aquí con nosotros, fue quien ya hizo esta adaptación de ese enfoque que propuso primeramente Donna Burbank y ahora lo hemos ido nosotros mejorando con el paso del tiempo y de los proyectos en los cuales y de los clientes en los cuales hemos participado. ¿Cómo es este marco estratégico? Nosotros tenemos primeramente que ver la estrategia de negocio, conocer cuál es la estrategia del negocio. Una vez que la conocemos, ya sea que esté en una planeación estratégica que haya hecho la organización o que esté en la cabeza de los directivos, nosotros tenemos que conocer eso para empezar a trabajar en la estrategia de alineación de datos. Esto que nosotros le hemos llamado estrategia de alineación de datos es identificar todos los datos que necesita la organización para cumplir con sus objetivos de negocio. No importa que esos datos no los tengan en este momento. Tenemos que poner ahí la lista completa de todos los datos que necesita la organización. Ya tenemos ahí todos los datos. Muy bien, ya que tenemos todos los datos, empezamos a trabajar en la estrategia de gestión de datos. La estrategia de gestión de datos no es otra cosa que seleccionar de las funciones de gestión de datos que son las que teníamos alrededor de la rueda de dama, quitando lo que es el gobierno, todo lo que está alrededor de esta rueda,
Seleccionar cuáles son las funciones que vamos a empezar a trabajar en nuestra organización. ¿Cuál puede ser la estrategia para seleccionarlas? Las que me vayan a dar el mayor valor, las que me estén doliendo más en este momento, o las que sean la base para continuar creciendo mis capacidades de gestión de datos. Ahí habrá que hacer un ejercicio de priorización con la organización. Y algo que comentamos es que mentiríamos si les dijera que tenemos la receta secreta para resolver el tema y el reto que tienen ustedes en sus organizaciones en este momento. Es algo que decimos nosotros que no hay recetas de cocina. No hay una receta de cocina que yo pueda llegar y pretender que tengo la verdad y decirle lo que tienes que hacer en tu organización es aplicar esta receta que yo traigo. Sería muy irresponsable de nuestra parte. Lo que sí hacemos y lo que sí sabemos es cómo no debe arrancar tu organización. La manera en la cual no debe de arrancar tu organización, es decir, ya conocí el DIMBOK, ya conocí toda la rueda de dama y voy a arrancar una iniciativa que toque todas las áreas de conocimiento y me voy a poner a trabajar en todas ellas. Seguramente no obtengas en tu organización lo que tú esperas y tengas algún un fracaso en esa iniciativa que tú traes. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Es aplicar algo que nosotros le llamamos un enfoque del banco de las tres patas. Es seleccionar una de esas patas que sea el gobierno de datos y otras dos patas que sean alguna de estas funciones de la gestión de datos. Eso es lo que hacemos en la parte de gestión de datos. Esta gestión de datos tiene que estar alineada con TI, tiene que estar soportada en las iniciativas estratégicas que hoy tiene la organización. Si hoy la organización está cambiando su ERP, pues tendríamos que estar apoyando a ese cambio del ERP. Si hoy está en una iniciativa de transformación digital o de Industria 4.0, ahí es donde tendríamos que estar apoyando a la organización. Bueno, ahora seguiría la estrategia de gobierno de datos. Ya seleccionamos cuáles son las funciones en las cuales vamos a trabajar y estaremos ahora trabajando en la estrategia de gobierno de datos. La estrategia de gobierno de datos es también priorizar cuáles son las capacidades que vamos a ir adquiriendo en el año 1, en el año 2, en el año 3 como organización. Regresando a mi ejemplo de los idiomas, tendríamos que decir pasándolo ahora a gobierno de datos, que no sé, en el primer año vamos a poder leer, en el segundo año vamos a poder escribir y en el tercer año vamos a poder establecer una conversación de cierto nivel con una persona nativa del chino, ¿no? Eso es lo que, bueno, habría que decir de manera más precisa del mandarín, ¿no? Pero bueno, para el ejemplo creo que sirve. La estrategia de gobierno de datos, trabajamos en ella y vamos viendo qué es lo que vamos a ir haciendo en un periodo por lo menos de 3 años. Eso es lo que vamos a ir haciendo nosotros. Bueno, todo eso que les dijimos son los marcos de referencia y los modelos que utilizamos para inspirarnos y poder construir a cada una de las organizaciones el traje a la medida que necesitan para encarar con éxito su iniciativa de gestión de datos o de gobierno de datos. Ahora, ¿cuál es el enfoque que hemos utilizado? El enfoque que hemos utilizado es el siguiente. Si una organización me llega a decir, oye, ya me convenciste, ¿por dónde arrancamos? Que sería la pregunta siguiente que pudieran tener. Este es el enfoque que nosotros proponemos y que nos ha dado muy buenos resultados. Primeramente, arrancar con una etapa de entrenamiento en la cual todos en la organización tengan el vocabulario común y hagamos una nivelación de conocimientos. Para que cuando yo diga y hable de metadatos, todos sepamos exactamente qué son los metadatos.
cuando yo hable de los datos de referencia, nadie en la organización tenga duda de a qué me estoy refiriendo cuando hablo de datos de referencia, o cuando hablo de datos maestros, o cuando hablo de dimensiones de la calidad de datos. Todo eso lo trabajamos en esta etapa de entrenamiento. Ya que nivelamos los conceptos en la organización, ahora trabajamos en un assessment. Y aquí nosotros pusimos esto como si fuera un mapa, como un mapa de Google Maps, que tenemos un destino inicial y un destino final. Y si han utilizado alguna vez alguno de estos servicios, cuando tú pones el destino inicial y el destino final, de repente te dice, oye, este es el camino más largo, este es el camino con cuota, este es el camino donde vas a pagar más, donde va a ser más rápido. Bueno, hay muchas maneras de llegar al destino. Para la parte del assessment pasa exactamente lo mismo. Podemos utilizar un modelo de madurez como es DICAM o como es CMMI, el Data Management Maturity Model, el DMM Model, que es el que tiene CMMI, o pudiéramos, si quisiéramos hacerlo de una manera ágil, utilizar el propio marco de DAMA. Nosotros hemos desarrollado un enfoque con el cual podemos utilizar DAMA de una manera muy ágil, aunque el propio DIMBOK, que fue producido por DAMA, dice que no es un modelo de madurez, pero bueno, hemos encontrado en estos años de trabajar con estos temas que podemos utilizarlo en un primer momento para poder determinar cuáles las capacidades que tiene la organización en este momento. El assessment me da mi punto A. Con la estrategia, que es el siguiente punto, obtengo mi punto B. Si yo tengo mi punto A, que es donde estoy actualmente, y quiero ir a mi punto B, lo que yo tendría que hacer ahora es trazar una ruta o un plan operativo, que es esto que ponemos aquí en los modelos operativos, un plan operativo que me lleve en este viaje del punto A al punto B en el que yo quiero poner a mi organización. Y adicional del plan operativo me voy a apoyar de los modelos operativos de gobierno de datos y de calidad de datos, que es de las preocupaciones principales que tienen las organizaciones. Eso es lo que nosotros en lo que nosotros apoyamos a las organizaciones. Ya para ir cerrando, les voy aquí a pasar de manera muy rápida algunos ejemplos de estos entregables que nosotros generamos. Esta es una estrategia de alineación de datos. Utilizamos también técnicas de Design Thinking para dejar en un solo lienzo, en un solo canvas, todo lo que nosotros identificamos como alineación de datos. Arrancamos con las preguntas y los problemas que se hace la organización, identificamos todas las entidades de datos o todos los dominios de datos que son importantes para la organización y vamos identificando y llenando cada una de estas cajas. Ya que tenemos esa estrategia de alineación de datos, trabajamos en la estrategia de gestión de datos, donde empezamos a priorizar. Es un ejercicio de priorización de qué cosas vamos a hacer en el año 1, en el año 2, en el año 3. ¿Qué es en lo que vamos a ir trabajando? ¿Cuáles van a ser las funciones de la gestión de datos que nosotros vamos a ir empezando a trabajar en el año 1, en el año 2, en el año 3? Y eso es lo que nosotros vamos viendo en la estrategia de gestión de datos. En la estrategia de gobierno de datos hacemos lo mismo, pero aquí son las capacidades que tomamos del modelo de madurez, en este caso de DICAM, para las organizaciones. ¿Cuál es la estructura que necesitamos para soportar ese gobierno de datos? ¿Cuáles son los objetos que vamos a gobernar? Noten que decimos objetos y no los datos que vamos a gobernar. Y las métricas. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo en el año 1, año 2 y año 3? Adicional, cuando estamos trabajando en el gobierno de datos, utilizamos un Canvas que fue creado por Alexander Osterwalder en su Business Model Canvas, que es una referencia que aquí les dejamos. Y nosotros nos gusta ver al gobierno de datos como si fuera un negocio adentro de cada una de las organizaciones. Al verlo como un negocio, tiene una misión, una visión, tiene una propuesta de valor
qué dar o qué entregar a la organización, y esa propuesta de valor la entrega a través de servicios. Tenemos que entender cuáles son los servicios que le va a vender esta empresa de gobierno de datos a la organización. Y eso es en lo que trabajamos y utilizamos este enfoque de Alexander Osterwalder, y este es el canvas que es del señor Alexander Osterwalder. ¿Sí? Esto es lo que tenemos nosotros y también lo utilizamos ahí. Después, cuando estamos trabajando en el plan operativo, tenemos que ir viendo un roadmap que normalmente lo sugerimos a 3 años. ¿Qué voy a hacer en el año 1? ¿Cuáles son los hitos que yo voy haciendo y que voy a ir logrando? ¿Cuál es el nivel de madurez con el cual yo inicio? ¿Cuál es el nivel de madurez en temas de gestión de datos, de gobierno de datos que yo espero tener después de haber hecho todas estas tareas? Lo mismo hacemos en el año 2 y en el año 3. Eso es de lo que trata el enfoque que tenemos nosotros. Pues bueno, espero que haya sido que sea de su interés. En la liga del video va a estar la presentación para que la puedan descargar y puedan consultarla con más tiempo y con mayor detalle. Espero que haya sido de su interés y que les sirva para esa iniciativa de gestión de datos o de gobierno de datos que tengan en su organización. Hasta luego.